metafísico. Este es un remake de un video que tenía por ahí, ojalá que así lo puedan entender. Es muy gracioso que los ateos se quejan de lo metafísico cuando su propuesta es metafísica. El prefijo meta significa más allá. Entonces tenemos lo que nosotros hemos llamado lo físico, lo que nosotros estamos viviendo en este momento es lo físico. Y luego tenemos lo que observa lo físico, es decir, lo metafísico. Es metafísico porque está más allá de lo físico, observándolo, contemplándolo, experimentándolo, viviéndolo, modificándolo, usándolo, etc. Así, lo metafísico es el yo, el sujeto, la mente, la conciencia, el observador, el experimentador, es el alma, es el espíritu, es Dios, esto es lo metafísico. Y lo físico, todas las experiencias, pues son los objetos, es el pensamiento, es lo observado, es lo experimentado. Todo a lo que llamamos físico existe y está contenido dentro de lo metafísico. A lo que llamamos físico es experiencias dentro de nuestra mente. ¿Hay evidencia de lo metafísico? Tú eres lo metafísico, tú eres lo que observa lo físico y lo que contiene lo físico. ¿Acaso no tienes evidencia de ti mismo? Es lo más directo que tienes, tu propio ser. Lo metafísico no es como tan engañado a los ateos, que es algo indemostrable, que nadie conozca, nadie pueda comprobar, medir, que no te afecte en la vida, algo indirecto, lejano y ajeno. Eres tú mismo, es lo más directo, lo más evidente y seguro que tienes o tendrás jamás. Tú eres el ser metafísico que observa, vive, experimenta, trabaja, juega, interactúa con lo físico. Los ateos materialistas observan al mundo, pero son incapaces de verse a sí mismos. No pueden ver al observador. Si los ateos materialistas pudieran verse a sí mismos, no podrían ser ni ateos ni materialistas, pues justamente ellos mismos no son la materia que proponen, y sí son el alma que niegan, de la que según no encuentran evidencia. Entonces acaban negándose o reduciéndose al movimiento caótico de partículas amontonadas en cerebros. Así llegan los ateos y dicen, bueno, no solo existe la mente, que es lo metafísico que a veces niegan, y su experiencia lo físico, sino que más allá de la experiencia y más allá de toda mente, existe la materia, entendida desde el materialismo, es decir, como algo ajeno a la mente y distinta al pensamiento. Entonces tenemos lo que hemos llamado el mundo físico, el mundo de nuestras experiencias, tenemos lo metafísico, que es la mente, que es la que está viviendo ese mundo de las experiencias, y el materialismo que proponen los ateos, pues existe más allá de las experiencias y más allá de la mente. Por tanto, los ateos materialistas proponen un ser metafísico, un ser que existe más allá de la mente y más allá de sus experiencias, y que de hecho creen que forma incluso a la misma mente y a las mismas experiencias. Entienden, los brutos se quejaban que rechazaban lo metafísico, pues es que escapaba de sus experiencias, ciencia y observación, pero lo metafísico es justo aquello que tiene las experiencias, es lo que está observando y creando, es lo que está haciendo las mediciones, es lo que hace la ciencia, es lo que hace la observación, lo metafísico. Pero lo más gracioso no es solo que nieguen aquello que tiene las experiencias, sino que ellos mismos son los tontos que proponen un ser metafísico que, para que vean, ese sí escapa del experimentador, o sea, lo metafísico, y de sus experiencias, o sea, lo físico. Se están quejando de algo que nosotros los teístas no hacemos, pero que ellos sí lo están haciendo. Así o más torpes. Ellos creen que todo lo metafísico, que además a veces rechazan, y que todas las experiencias de lo metafísico solo forman parte de ese supuesto ser más allá de las experiencias, por tanto más allá del empirismo, más allá de la experimentación, más allá de la ciencia. Entonces tenemos lo físico, el mundo que vivimos, el mundo que experimentamos, es lo que llamamos lo físico. Tenemos a la mente, que es lo metafísico porque está experimentando ese mundo. Y después el materialismo es metafísico porque dice que más allá de ese mundo mental que vivimos, más allá de esa mente que lo vive, existe la materia que es metafísica. Y desde luego no hay que confundir la materia entendida desde el materialismo como algo más allá de la mente y más allá del pensamiento, es esta materia metafísica. Porque la materia que tú vives, el mundo físico de tus experiencias, es la materia pero entendida desde el idealismo, o sea que solo son ideas, solo es información, solo es pensamiento dentro de la mente. Entonces, yo no niego que exista la materia que vivimos, yo no estoy negando al mundo físico y de las experiencias, el mundo que estudiamos y nos rodea, yo solo digo que es justamente lo que es, información. Son los ateos los que creen que cuando hablan de lo físico que experimentan, se refieren a lo físico que existiría
fuera de toda experiencia. Entonces ellos dicen, nosotros somos empiristas porque nosotros nos basamos en el mundo físico, en el mundo de las experiencias. Entonces, por un lado, creen que están proponiendo eso, pero su materialismo más bien se refiere no a sus experiencias. Ellos no creen que la materia de sus experiencias es la real. Ellos creen, de hecho, que la materia de sus experiencias solo es la representación que hace la mente de una materia que existe más allá de la mente y más allá de las experiencias. Por eso se creen empiristas, porque los ateos confunden esto, lo físico, con esto, lo metafísico, y se hacen bolas creyendo que cuando hablan de lo metafísico están hablando de lo físico y más directo. La ciencia, por tanto, no puede ser materialista, solo puede ser idealista, pues es una actividad hecha por las mentes, o sea, lo metafísico, a partir de sus experiencias. La ciencia existe de lo metafísico hacia adentro, de lo metafísico hacia adentro. Por ejemplo, tú solo puedes estudiar, trabajar y experimentar con los átomos de tus experiencias. Tú jamás podrás hacer experimentos o experimentar con algo que esté fuera de tus experiencias. Y bueno, sabemos que las bases más importantes de la ciencia justamente es la experimentación y la replicación, que tu experimento pueda ser replicado por otros. Eso justamente es lo que caracteriza la ciencia a otras disciplinas. De otra forma, la ciencia pues sería mera filosofía. Por tanto, el ateísmo materialista es una magufada absurda, acientífica, nada empírica, sustentada en pura retórica barata y la fe exagerada de los creyentes ateos, sin demostración, comprobación, base o sustento real más allá del temor y la oscuridad interna de sus postulantes. De ahí que las actividades propias del sujeto metafísico también sean metafísicas, por ejemplo, la ética, la estética, la lógica, las matemáticas, la teología, la epistemología, la teoría de la ciencia, la ontología, la teleología, propósito, sentido, significado, semiótica, semiología, etc. Pues todos esos son metafísicos porque son actividades propias del sujeto. ¿Qué es ser ignorante? Se atrevería a negar la importancia de todos los anteriores solo por no estar formados de átomos, solo por no ser materiales. Así, finalmente, los ateos materialistas creen que lo físico es lo que observa lo físico, pues como niegan a lo metafísico, pues solo te quedan cosas físicas. Ellos creen que lo físico está observando al mundo físico. Creen que la electricidad, creen que los campos magnéticos o creen que las reacciones químicas son las que pueden observar lo físico, pues son las cosas físicas que están observando lo físico, son las cosas físicas que hay en tu cerebro. Así, si la conciencia es algo físico, pues mejor agarra un libro de física y dime qué cosa física es. En tanto no nos puedan decir qué cosa física es la conciencia, el sujeto, el yo y el observador, pues simplemente no son algo físico. Para terminar, pues algunos dicen que lo metafísico no responde a ninguna pregunta. Y bueno, pues responde, por ejemplo, ¿por qué el mundo es lógico, racional, coherente, ordenado y regulado por leyes cifradas en complejas relaciones matemáticas? Pues porque es mental, porque todo el mundo de lo físico está dentro de la mente metafísica. De hecho, esto responde a todo lo que vivimos como mentes. Lo que no responde a nada de nada es creer que una materia metafísica, más allá de toda ciencia, de todo empirismo, experimentación o conocimiento, existe indemostrablemente más allá de toda mente, y que esa materia se mueve a lo menso y a lo bruto, eso sí, siguiendo convenientemente un montón de leyes matemáticas salidas de ningún lado, y que forma todo sin querer. Para que vean, esto sí no responde a nada ni explica nada, sino que además de no solo responder ni explicar, aumenta también las preguntas, porque ahora hay que hablar de otro ser metafísico que ni siquiera podemos conocer, y además se opone a todo lo que vemos y vivimos como mentes, pues somos mentes y vivimos en cosmos mentales. Si tú propones un ser metafísico que existe más allá de la mente y los cosmos mentales, pues eso se opone y es diferente a todo lo que conocemos, sabemos y vivimos las mentes. ¿Dudas? Bueno, para mayor información, rece a nuestro servicio de almas. Con gusto lo atenderemos las 24 horas del día, todos los días. Gracias por su atención y que tengan una buena vida. Saludos, besos y abrazos. Archimago.